Dixo Daily presenta. ¿Qué significa hoy votar por Morena? Ya nadie puede fingir ignorancia. Quizá un votante de Morena en 2018 podía fingir ignorancia y argumentar hartazgo de los gobiernos anteriores. No les creo, pero quizá incluso los votantes por Morena en 2024 eran solo unos ilusos que pensaban que Sheinbaum podía ser diferente y se podía independizar de su jefe, que se alió, por cierto, con los peores criminales de México para llevarla a la presidencia. Pero hoy, a la luz de la terrible realidad que se empeña en mostrar lo obvio en la cara de todo mundo, en México y en el mundo, y con el caso del narcoterrorismo que señala a Rocha Moya y a 9 socios en una corte de Nueva York, que por cierto es defendido por la propia Sheinbaum y el narcopartido al grito de unidad, unidad, es imposible seguir haciéndose pendejo. Hoy, votar por Morena es votar por el crimen organizado. Así de fácil, así de claro. Y cada quien tiene que asumir su responsabilidad frente a esta realidad. De eso se trata el episodio 471 de Factor Kaiser. Antes, te quiero pedir unos cuantos segundos para hablarte de dos cosas muy importantes: la comunicación independiente y libre y la creación de comunidades solidarias. Factor Kaiser es un experimento en 3 sentidos. Primero, queremos probar que no se necesitan millones, foros enormes y caros, producciones gigantescas y el respaldo de intereses político-económicos para comunicarle a los mexicanos lo que sucede en el país y fuera del país. Se puede hacer desde un pequeño foro como este, aquí en mi oficina, con un buen contenido, serio y documentado, objetivo y veraz, que llega a más de 250,000 personas en promedio cada semana. La semana pasada fueron 500,000 en una semana, solo en YouTube, a los que se suman además decenas de miles de personas, más que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Segundo, queremos probar que este esfuerzo constante, disciplinado y objetivo de comunicar la verdad, con datos duros y sustento, puede influir directamente en la conformación de un nuevo tipo de ciudadanía, más despierta y más consciente, como tú. Tercero, queremos probar que se puede vivir y se puede financiar un proyecto como este a través de la generosidad del propio público, que ayuda a mantener la libertad y la independencia al comunicar, pero también que esa misma comunidad solidaria puede ayudar por esta misma vía a los niños con cáncer de Oaxaca, a través de la organización Con Causa, a quienes la comunidad solidaria de Factor Kaiser les envía directamente el 20% de todas las inscripciones a la sección Ciudadano Comprometido. Ya habíamos llegado a 200 suscritos y no sé por qué volvimos a bajar. Está muy raro. Ojalá se animen y regresemos a 200 y lo pasemos por mucho. Sé parte de esta comunidad activa, de este experimento ciudadano. Únete y ayuda. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Me cuesta muchísimo trabajo, de verdad muchísimo trabajo, excusar a las personas que votaron por Morena en 2018, con razones tan bobas como ya le toca, o ya cambió, o una cosa son sus dichos en la campaña y otra serán sus acciones como presidente, o le doy mi voto pero no un cheque en blanco, lo vamos a vigilar, o esta vez se rodeó de personas capaces y un largo etcétera de frases estúpidas que utilizaron personas que parecían informadas e inteligentes para votar por López en 2018. Sin embargo, con mucho trabajo puedo entender la lógica, solo la lógica, de su hartazgo con los 3 gobiernos que le precedieron a López. Con mucho trabajo puedo entender la lógica de sus convicciones ideológicas de izquierda y su esperanza de que ese señor fuera el luchador social de izquierda que tanto soñaron. Con mucho esfuerzo puedo tratar de entender esa idea que parecían manejar en torno a su necedad, su soberbia y su total desprecio por la ley como cosas que se podían disculpar porque todo lo hacía por los pobres y por el pueblo al que tanto amaba. Puedo incluso entender con mucho esfuerzo la lógica de una persona que se dice de izquierda al disculpar sus innumerables exabruptos autoritarios porque creía que se trataba de rebeldía contra los intereses de los ricos y de los poderosos. Ojo, dije que puedo entender con mucho esfuerzo la lógica detrás de las personas que votaron por él en 2018. No dije ni diré jamás
que esa lógica era informada o inteligente. Todo lo que conocemos hoy, con pruebas de realidad, era evidente mucho antes del 2018. Pero estoy haciendo un esfuerzo enorme, por lo menos lógico, por no juzgar a quienes se dejaron engañar en 2018. No puedo, por más que lo intento, utilizar la misma lógica para tenerles algún tipo de respeto a quienes se volvieron a tragar el engaño en 2024. Ojo, como siempre aviso, no me refiero a los 10 o 15 millones de personas pobres o muy pobres que son llevados a las urnas por Morena con amenazas y mentiras, amenazas de perder lo poco que tienen. La lógica de esas personas la entiendo perfectamente. Voy a votar por el partido que me regala dinero en efectivo para sobrevivir y que dice que si no voto por ellos me lo van a quitar. Es tristísimo, pero su lógica es la de cualquier persona normal que privilegia su propia supervivencia. Pero no hablemos más del pasado ni de las personas más pobres de México. Hoy ya no podemos cambiar el voto de quienes se dejaron engañar en 2018 y en 2024. Ni modo, ese voto ya está y nos impusieron un narcorrégimen. Hoy tenemos que hablar de las personas que respaldan a Morena en 2026 y aún piensan votar por Morena en 2027. Hoy, a la vista de todo México y de todo el mundo, Morena es un narcopartido y los gobiernos que conforman, desde los gobiernos municipales, pasando por los congresos estatales, los gobiernos locales, el Congreso Federal y el gobierno federal, se suman para conformar un narcorrégimen. Hoy, esto ya no es una opinión de la derecha nacional o internacional, ni de la oposición, ni de los medios críticos, ni de las organizaciones de la sociedad civil, ni de Loret, ni de Broso, ni de Calderón. Quizá haya todavía quien se atreva a decir que en 2024 no lo sabía y que aún creía que se trataba de simples ataques de los adversarios de Morena. Hoy es un hecho comprobado por la realidad. Hoy, al votar por Morena, estás respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable de las más de 130,000 desapariciones en el país. Hoy, al votar por Morena, estás respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable del récord absoluto de homicidios en 7 años, que suman ya más de 240,000 homicidios, con todo y las cifras manipuladas por el propio gobierno. Hoy, al votar por Morena, estás respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable del aumento récord en extorsiones a negocios del país y el aumento récord a los asaltos en carreteras. Hoy, al votar por Morena, estás respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable de las miles de fosas clandestinas que han aparecido por todo el país en estos 7 años y de centros de terror, de reclutamiento como el Rancho Izaguirre. Hoy, al votar por Morena, está respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable de las decenas de políticos que han sido asesinados, como Carlos Manso, solo por poner un ejemplo, o las decenas de activistas de derechos humanos que también han sido asesinados, como Cecilia Monzón, que fue asesinada en Puebla, por luchar contra la violencia que sufren las mujeres. Hoy, al votar por Morena, estás respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable de que México sea el mercado criminal número 1 del mundo. Sí, el número 1 de todo el mundo según el Índice Global de Crimen Organizado 2025. Hoy, al votar por Morena, estás respaldando al crimen organizado, que es el principal responsable del tráfico de personas, que tiene a miles de padres y madres buscando a sus hijos por todo el país. Quizá un necio, una de esas personas que parece estar hipnotizado por una secta, hace unos meses podía decir algo como: pero todo eso lo hacen los criminales, no los políticos de Morena. Y hace unos meses eso ya era absurdo, porque los asesinatos, las desapariciones, las extorsiones, los secuestros y toda la violencia ejercida por el crimen organizado por todo el país se hacía con plena impunidad y con el aval de la trágica política de abrazos y no balazos. Es decir, hace unos meses, un miembro de la secta obradorista todavía podía pensar que la pendejada de los abrazos y no balazos había sido solo una política ineficaz para acabar con la violencia en el país. Y todavía se podía tragar el cuento de que el PRIAN había dejado todo tan mal que el Santón de Macuspana no había logrado pacificar al país con su patraña de los abrazos y no balazos. Es decir, hace unos meses, un obradorista todavía podía tener algo de jeta para decir que los malos eran demasiado poderosos y que por eso no se había logrado disminuir la violencia, a pesar de las ganas que tenía el corruptor de Macuspana de pacificar al país. Con cinismo inhumano,
podían intentar argumentar que los cárteles eran demasiado poderosos, pero que el morenato estaba haciendo un esfuerzo. A partir del 29 de abril del 2026, se acabó cualquier posibilidad de esconderse detrás de maromas argumentativas y de mentiras oficiales y pendejas. En el momento en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos consignó a un juez un expediente en el que señala directamente a un gobernador morenista en funciones, a un senador en funciones, a un presidente municipal en funciones y a 7 cómplices más de trabajar junto con el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcoterroristas más grandes, poderosas y violentas del mundo, se acabó para siempre la posibilidad de hacerse pendejo y de esconderse detrás de las mentiras oficiales del narcorrégimen morenista. A partir del 29 de abril de 2026 quedó evidenciado en una investigación formal, oficial y consignada por el gobierno más poderoso del mundo, después de meses de investigación, que hay un narcorrégimen en México. Se hizo además a través de la misma fiscalía y exactamente con el mismo método con el que se consignó la investigación sobre García Luna, que tanto celebraron en la secta morenista. Se hizo, según las propias autoridades norteamericanas, gracias al testimonio directo de múltiples personas que señalan a los acusados con nombre y apellido, exactamente como en el caso de García Luna. El problema para quienes siguen respaldando al narcorrégimen, al narcopartido llamado Morena, es que en este caso hay una diferencia monumental, que lo cambia todo, ¿eh? En el caso de Rocha Moya, de Insunza, del presidente municipal de Culiacán y de los otros 7 cómplices, estos cuentan con el respaldo, la defensa y el abrazo de la presidencia de la República de México. Es decir, en el caso de García Luna, él tuvo que defenderse solo, y pagar a sus propios abogados con su propio dinero. En el caso de Rocha Moya, Insunza y los otros 8 cómplices, la defensa viene del Estado mexicano y del narcopartido, que el domingo pasado gritaba unidad, unidad, en torno a Rocha Moya. Es decir, no solo están impunes el 95% de los 240,000 homicidios en 7 años, eso es dato duro, No solo están impunes la abrumadora mayoría de las desapariciones, extorsiones, secuestros y ataques a políticos, activistas de derechos humanos y reporteros por todo el país por culpa de la política de abrazos y no balazos. No solo le permitieron al narco operar libremente por todo el país, financiar elecciones, imponer candidatos, asesinar opositores, manipular casillas, extorsionar empresarios para que apoyaran a Morena y no apoyaran a la oposición, que es exactamente lo que dice la acusación formal en Nueva York contra Rocha Moya y sus cómplices, sino que todo esto tiene y tendrá la defensa y el respaldo del gobierno federal, del Congreso y del partido en el poder, es decir, del narcorrégimen morenista. A ver, dicho de otro modo, con base en el convenio de extradición, nuestro socio comercial más importante, con quien no solo compartimos una de las fronteras más complejas y activas del mundo, sino que tenemos miles de puentes y relaciones de todo tipo, le pidió al gobierno de México, oye, deténme a 10 criminales que yo estoy acusando formalmente de ser narcoterroristas con consecuencias directas en mi país, para que puedan enfrentar un juicio con todas las garantías aquí en mi país. Y el gobierno federal mexicano dijo, pruebas, no hay pruebas, tal cual. Pero no solo eso. Tanto la señora que administra la oficina de la presidencia como la nueva administradora del partido, propiedad del corruptor de Macuspana, acusaron a las autoridades de Estados Unidos de mentir, de inventar un caso con fines políticos para desprestigiar a Morena. Es decir, el narcogobierno y el narcorrégimen, el narcopartido, se erigieron como defensores de oficio de los acusados. Eso es histórico, es gravísimo, y es una prueba clara de que se trata de un sistema, de un régimen completo y no de una excepción. El problema para quienes quieran seguir defendiendo al narcorrégimen es que varios gobiernos estatales siguieron exactamente el mismo camino de Sinaloa, no solo en la parte electoral, sino en el control del narco en todo el territorio, la impunidad total con la que han operado, el asesinato de políticos, de activistas, de reporteros y de comunicadores, la extorsión a negocios, los asaltos en carreteras y la imposición de candidatos. Solo para hablar de los más obvios, ahí están Baja California, Sonora, Michoacán, Colima, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Morelos y el Estado de México. Todos ellos
gobernados por Morena, el narcopartido. Pero a todo esto debemos sumar las investigaciones del caso de corrupción más grande de la historia de México y del continente americano, que es el del huachicol fiscal, que involucra directamente a los gobiernos de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. De arranque, porque además involucra a secretarios federales, a senadores, altos mandos de la Marina y todo tipo de empresarios, todos ellos impunes. Y así, por más que el narcorrégimen quisiera presentar el caso de Rocha Moya y de sus cómplices como un tumor maligno que se puede extirpar, como un caso extraordinario que se puede aislar, México y el mundo entero ya vieron que se trata de un sistema completo, de un régimen invadido de cáncer, del cáncer del narcoterrorismo. Porque decirle narcogobierno es quedarse corto, ¿eh? No es solo el gobierno federal, ni un gobierno local. Es el régimen completo que controla el gobierno federal, el Congreso Federal, el Poder Judicial Federal, la mayoría de los gobiernos locales y municipales y la mayoría de los congresos locales. La foto que presentó ayer la cuenta oficial del administrador de la oficina de la presidencia en el salón donde se hacen las infames mañaneras es simbólica como nunca. Parada ella enfrente, con algunos miembros de su gobierno, con una masa de caras amorfas detrás de ella, que no son individuos ni legisladores independientes, sino la masa que levanta la mano y cumple la instrucción de Palenque, que dice: aquí nadie piensa por sí mismo, aquí nadie tiene opinión propia o independiente, aquí nadie se raja, todos somos Rocha Moya, unidad hasta la indignidad. Eso dice la foto. Y así, hoy, cuando una persona vota por Morena, de manera incuestionable e inescapable, está votando por un narcorrégimen que entregó al país al crimen organizado. Hoy, un votante de Morena ya no se puede esconder detrás de la ingenuidad o de la desinformación o de la conveniencia, aunque lo intente. Hoy, votar por Morena te hace aliado del crimen organizado. Punto. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices, ya no vamos a andar con medias tintas ni excusas para terceros. Y lo vamos a decir fuerte y claro. Hoy, un voto por Morena es un voto por el crimen organizado. Y por eso, más que nunca, que viva la resistencia, carajo. La que combate y la que se resiste a disculpar y a normalizar al crimen organizado, al narcorrégimen morenista. Una producción de Dixo.